Bueno, volvimos a la segunda parte de esta grandísima charla con la licenciada en nutrición. Seguimos. Se escucha muy bajo. ¿Se escucha muy bajo en mi micrófono? Bueno. Acércalo más. Cuando no puedo, lo tengo justo en... bueno, seguimos, sigan. Bueno, estábamos hablando de las diferentes formas de presentación de la enfermedad celíaca y que eso va a determinar que más allá de la implementación de la dieta libre de gluten, haya pacientes que tengan que realizar una restricción de alimentos con estímulos intestinales, como pueden ser azúcares, lactosa, fibra. Por otro lado, podemos tener aquellos pacientes que presentan anemia, ¿sí?, por esa lesión del intestino, entonces estar atentos a que el paciente tenga un aporte de hierro en la dieta, lo mismo los pacientes que tienen osteopenia. Entonces, no es solo implementar la dieta libre de gluten, implementar no significa sacar trigo, avena, cebada y centeno, implica también el control de la contaminación cruzada, del gluten oculto, pero además de eso, tenemos que ver qué perfil nutricional está necesitando ese paciente, porque ese paciente se presenta de determinada forma clínica, pero también tiene formas de presentación nutricionales. Nosotros podemos encontrar pacientes que tengan un peso normal, un peso excesivo, ¿sí?, y un bajo peso. Pero también tenemos que saber que por la lesión del intestino hay muchos micronutrientes, ¿sí?, que pueden llegar a generar una anemia, a generar una osteopenia, que no se están absorbiendo. Entonces, que nosotros, si bien se van a empezar a absorber y no necesitan tener suplementos especiales, ¿sí?, porque lo podemos dar a través de la dieta y se va a empezar a absorber cuando haya recuperación intestinal, desde un principio tenemos que empezar a trabajar estos conceptos. El paciente que tiene un exceso de peso, poder llevarlo más allá de la implementación de la dieta libre de gluten, a una dieta libre de gluten saludable. El paciente que tiene anemia, estar atentos al aporte del hierro de la dieta. El paciente con osteopenia, el consumo de calcio, la exposición de vitamina D, ¿sí? Entonces, según las formas clínicas y nutricionales de presentación de la dieta libre de gluten, tenemos que adaptar esa implementación, ¿sí? Por eso es que lo más recomendable es que los pacientes en una primera instancia busquen una ayuda, ¿sí?, donde los podamos informar para que esa dieta libre de gluten sea saludable. Claro. Bueno, otra pregunta. ¿Cervezas de cebada, sí o no? No. No, la realidad es que las únicas cervezas que yo recomiendo a mis pacientes son las que figuran en listados, ¿sí? Hay muchas cervezas a base de cebada que no figuran en los listados y que dicen que no contienen proteínas tóxicas que puedan generar lesión intestinal. Pero yo desde un primer momento les digo que ningún alimento que no figure en el listado lo pueden consumir. Y la realidad es que las cervezas a base de cebada no están en el listado porque es trigo, avena, cebada y centeno, ¿sí? Entonces no, es algo que no. Lo mismo hay una cerveza muy famosa que los celíacos muchas veces dicen que pueden consumir porque los análisis dan bien, los análisis no son los análisis de ANMAT. Los análisis fueron de trigo, no fueron de cebada. Claro. Entonces no tiene ningún valor. Totalmente. Pero bueno, por eso mismo, lo que yo les explico es que esa cerveza no está en el listado de ANMAT, porque no entra en listado de ANMAT ningún alimento que proceda del trigo, avena, cebada y centeno. Ningún procedente. La confusión viene porque el año pasado o el anteaño la Asociación Celíaca Argentina junto con una cervecera hicieron un pedido al ANMAT de que modifique el código alimentario para que los productos de cebada puedan incluirse, ya que consideraban que la cebada podía ser apta mediante un proceso. A ver, pensemos
en la composición química, en la taxonomía de los cereales. El trigo, cebada y centeno comparten la misma familia y la misma subfamilia, ¿sí? Por lo tanto, el contenido de proteínas tóxicas es el mismo. Claro. Si existe un proceso para extraer las proteínas tóxicas de la cebada, no lo sé, y sería como un milagro porque lo podríamos aplicar al trigo también. ¿Por qué está siempre en discusión la avena? Porque la avena comparte la misma familia, pero la subfamilia es diferente, entonces tiene mucho menos contenido de proteínas tóxicas. Por eso se estudia tanto a nivel internacional la inclusión o no inclusión de avena en cantidades moderadas. Pero la inclusión de cebada, por la taxonomía del cereal, no es un proceso mágico que le saque las proteínas tóxicas, es imposible. No, la verdad que no lo recomiendo, no estoy de acuerdo de ninguna manera. ¿Cuál es tu opinión sobre Coca-Cola, sí o no? Qué difícil. Qué difícil porque es una situación legal, por un lado, Claro. y personal por otra, porque yo estoy en el medio, ¿sí? Yo le tengo que dar seguridad a mis pacientes, ¿sí? Pero también les tengo que dar calidad de vida, ¿sí? A ver, Coca-Cola no manda a analizar los productos, ¿sí? Nunca mandó a analizar. ¿Cómo? Creo que un error fue que las asociaciones en un principio dijeron que todo producto de primera marca era más seguro que otros. En eso se apoyaron Coca-Cola y Pepsi, que estaban en los listados siempre, porque cuando Pepsi dice que no es apta, Claro. Pepsi lo Sí, dice. A ver, Coca-Cola y Pepsi siguen diciendo que de primera marca son aptos. Coca-Cola y Pepsi no están analizados, por lo tanto no es algo que yo le pueda decir con seguridad al paciente. Yo le estoy diciendo al paciente, consumí todo lo que está en el listado de ANMAT, que es el listado oficial, línea Coca-Cola y línea Pepsi no están. ¿Qué pienso yo? Me parece que como empresa, como una multinacional, ¿sí? El análisis, ¿sí?, de los componentes, porque nosotros tuvimos contacto con Coca-Cola y pudimos ver que los componentes que se utilizan para la realización son aptos, las plantas son aptas, falta la certificación, ¿sí? Entonces, yo como profesional no le puedo decir a mi paciente, consumí un producto que no está certificado porque yo sé que no tiene gluten, ¿sí? Además hay otras camino es otro, el camino es otro, el camino es dejar de decir que los productos de primera marca son libres, dejar de no obligar o no estimular o el análisis de estas grandes empresas que realmente en costos no es nada analizar y poder invertir en un listado de alimentos libres de gluten. A ver, el camino fácil sería decirle, mira, yo sé que los componentes son libres de gluten, pero no es lo legal, porque yo le estoy diciendo a mi paciente, todos los alimentos los controlás con el listado, y yo tengo que mantener esa línea, y me parte el alma, ¿sí?, a un nene, a un adolescente, a un adulto, a cualquier persona, sabiendo que el producto es apto y le falta la certificación. No es seguro que es apto, puede tener contaminación cruzada, puede tener ingredientes en... No es apto desde el lugar no es apto desde el lugar del celíaco. Se utilizan ingredientes que naturalmente no contienen gluten y que si eso se pasa por un registro de ANMAT, va a estar todo el proceso controlado y no vamos a tener riesgo de que haya contaminación cruzada y de que haya gluten oculto. Pero la realidad es que ningún alimento que no figure en ANMAT, por más de que yo sepa que está hecho con ingredientes permitidos, no se puede consumir. La realidad es que, lamentablemente, hoy Coca-Cola y Pepsi están por fuera de las dietas del celíaco. Perfecto. Desde mi lugar. Por suerte, para el que quiera consumir gaseosas, hay otras marcas certificadas. Sí, que son de empresas mucho más chicas y que
se encargan de certificar los productos. A mí el tema de la certificación de productos es algo que tiene que ver mucho, creo que con la salud pública, y creo que como responsables de empresas, de emprendimientos, hay productos que tienen que ser certificados y más estas grandes empresas. No podemos estar en esta situación. En cuanto a, ¿se escucha? En cuanto a las gaseosas o jugos comercializados, más allá de que estén en ANMAT, ¿qué dice la licenciada en nutrición a la hora de la nutrición, en cuanto a implementar en la nutrición la gaseosa o el jugo? Esto en caso de, en este momento de que se puede hablar de que hay una, no sé si pandemia, no sé, lo vi hablar con Nora, tanta obesidad en nuestro país, incluyendo dentro de la comunidad argentina celíaca. Sí. ¿Qué dice la licenciada en nutrición? ¿Cuál es el consejo que por ahí se le podría dar a todos, ¿no? En general. Sí, yo creo que nosotros muchas veces como profesionales pensamos únicamente en la implementación y en la adherencia del celíaco a la dieta, pero el gran desafío es la calidad de la dieta libre de gluten, porque hay una epidemia de obesidad, la población celíaca no se escapa de esa epidemia, todos vivimos en un ambiente obesogénico, a todos nos faltan herramientas de educación alimentaria. Entonces yo veo como positivo que el celíaco, al tener que controlar su adherencia a la dieta con un profesional, está más cerca y tiene más probabilidad y más posibilidad de realizar una dieta libre de gluten saludable, ¿sí?, que otros pacientes que quizás no están cerca del ámbito de la salud porque no tienen nada que lo lleven. Entonces lo veo como, siempre se los planteo como una posibilidad. A vos acá te trajo tu enfermedad celíaca, pero vamos a aprovechar esto, ¿sí?, para generar hábitos saludables. A mí me parece que prohibir no es algo que esté bueno, hay que generar hábitos saludables todos los días, ¿sí?, que el paciente todos los días en su alimentación tenga una lista de alimentos positivos, el consumo de líquidos a través de agua, el consumo de carnes magras para el aporte de proteína de alto valor biológico, consumo de frutas, de verduras, de cereales permitidos integrales, de legumbres, en el caso que consigan, de frutas secas, en el caso que consigan, y todos los productos ultra procesados, como pueden ser los jugos, las galletitas, los budines, dejarlos para situaciones especiales, ¿sí? No lo recomiendo en el día a día del celíaco. Busco más una alimentación natural con inclusión de productos procesados, que hay una diferencia entre lo que es procesado y ultra procesado, ¿sí? Sí. Procesados, por ejemplo, la leche, procesado es el queso untable, procesado es el yogur, ultra procesados son los postrecitos, ¿sí?, de leche, ultra procesados son, por ejemplo, las galletitas, los panes, tienen que tener una determinada cantidad de ingredientes, de aditivos alimentarios y de procesos que los llevan a ser ultra procesados. Entonces, me parece que yo trabajo mucho con los pacientes equilibrar una base de dieta natural, ¿sí?, a base de alimentos naturales que me van a aportar proteínas, fibras, micronutrientes, me van a cuidar de las grasas saturadas, me van a cuidar del colesterol, me van a cuidar de las calorías, utilizar alimentos procesados, porque no podemos hacernos el queso untable, mucha gente no puede hacerse el yogur, nada, y también el aporte de esos alimentos según la situación económica. Yo no le puedo decir a un paciente, ¿sí?, que tiene 5 hijos que se compre 2 yogures por día para consumir. Tengo que buscar vehiculizar el lácteo por otro lado. Por eso creo que el tratamiento individual del paciente es muy importante. Nosotros tenemos que pensar con quién estamos trabajando y qué situación está. Claro. Y después el manejo de ultraprocesados, que es lo que realmente llevó a la epidemia de obesidad que estamos viviendo, es lo que debemos controlar. Es lo que debemos decir, bueno, me puedo dar un gustito, unas galletitas, pero si las puedo hacer yo y utilizo las harinas, las premezclas permitidas, las harinas, a barato costo, mejoro la calidad. Entonces hay un montón para trabajar en la calidad de la dieta del celíaco y es un gran desafío. Sí, es verdad. Escuchándote me quedaron varias dudas, 2 caminos.
Uno, por un lado, el tema de los lácteos, que una parte importante de la población mundial es intolerante a la lactosa, y la población celíaca, la intolerancia a la lactosa es mayor. Entonces, ahí, así como es una costumbre comer galletitas, es una costumbre tomar yogur. Y el yogur actualmente, si no es hecho en casa, es un ultraprocesado, si mirás la cantidad de ingredientes. A veces el mismo queso es un alimento de base láctea, la crema no es crema, de las principales marcas. ¿Por qué no pensar que tanto las galletitas como el queso crema no son alimentos en los que muchos de nosotros estamos acostumbrados, pero no son un alimento nutricionalmente imprescindible? Hay alimentos naturales desde lo nutricional, son gustos, pero desde lo nutricional, el calcio, por ejemplo, se puede conseguir a partir de un montón de vegetales. Eso hacen los veganos, por ejemplo, que en general tienen déficit de B12, pero no de calcio. Sí, totalmente. Por eso es tan importante poder acudir a profesionales que conozcan la composición química de los alimentos, porque también, más allá de la dieta libre de gluten, yo puedo elegir ser vegetariano, utilizar este nuevo movimiento de comida real, donde se divide, es muy fino el ultraprocesado del procesado. Tienen muchas características y muchas comparaciones que hay que estudiarlas muy bien y que hay que conocer muy bien la composición química de los alimentos, pero no pasamos de una dieta natural a una dieta ultraprocesada. Tenemos en el medio algunos alimentos procesados, ¿sí?, que en cantidades controladas podemos consumir. El yogur es un alimento procesado, pero que yo no me voy a consumir un montón, y si lo puedo hacer de manera natural a partir de leche, mejor todavía, ¿sí? Pero no todas las personas tienen esa posibilidad. Es muy fácil hacer yogur a partir de leche. ¿Cómo? Es muy fácil hacer yogur a partir de leche. Sí, lo que pasa es que a veces los pacientes quizás no tienen el tiempo, no tienen la intención, entonces uno busca llegar a eso, pero primero va por la opción que quizás es un poquito más fácil. Sí, lógicamente, el postre a base de leche, no, porque ese es un alimento hiper ultra procesado. Podemos hacer el caminito, ¿sí?, de sacar el postre, cambiarlo por el yogur, después del yogur incentivar a que lo pueda realizar. Eso va a mejorar la calidad de la dieta, pero también va a mejorar la economía. Entonces, creo que todo está entrelazado, y creo que estimular la alimentación natural, ¿sí?, nos lleva a ganar desde lo nutricional y desde lo económico también. ¿Has encontrado utilidad de los probióticos, entre los que está el yogur y algunos probióticos más caseros, en la dieta del celíaco? Probióticos caseros no. Nosotros en el grupo de investigación del hospital trabajamos con 2 tipos de probióticos, en celíacos de reciente diagnóstico y en celíacos que persistían con síntomas luego de realizar dieta libre de gluten, y vimos determinadas mejorías en pacientes con síntomas en tratamiento con dieta libre de gluten con consumo de probióticos. Pero son estudios de investigación, no están disponibles los probióticos acá en Argentina, pero lo más cercano a enfermedad celíaca y probióticos son esos 2 estudios que tenemos del grupo, del probiótico en el inicio de la dieta libre de gluten, que mejora la sintomatología, y el probiótico en pacientes celíacos en tratamiento con dieta libre de gluten sintomáticos, que mejora determinados síntomas. ¿Son probióticos medicinales o son probióticos? ¿Qué tipo de probióticos usaron? Son determinadas bacterias que se utilizaron en forma de cápsula, y eso se administró, pero no naturales. Sí, yo estimulo mucho el consumo de alimentos fermentados, me parece que es muy importante y es muy modulador de la microbiota, y creo que la salud digestiva, más allá de la enfermedad celíaca, hoy depende de la microbiota intestinal. Entonces, más allá de la dieta libre de gluten,
debemos manejar una dieta, un plan de alimentación, hábitos alimentarios que modulen a esa microbiota intestinal para que esté en su mejor estado, en su mejor composición, y pueda cuidar a ese intestino y a un montón de funciones del organismo. Dentro de esos alimentos fermentados que suelen faltarnos en la dieta, si no estamos informados, ¿a cuáles Yo incluís? principalmente lo primero que estimulo como alimento fermentado en el paciente celíaco es el consumo de yogur. Muchos pacientes lo que hacen es, quizás refieren una intolerancia a la lactosa, ¿sí? Y excluyen el yogur de la dieta, y el yogur es un gran alimento fermentado, tiene un montón de propiedades, y la cantidad de lactosa que tiene en su composición química es muy pequeña, ¿sí? Y cualquier intolerante a la lactosa lo puede tolerar, y pesa mucho más, ¿sí?, el factor de alimento fermentado que esa mínima cantidad de lactosa que puede llegar a contener. Aparte, en la intolerancia a la lactosa, te habla que los pacientes toleran 12 gramos de lactosa por día de forma fraccionada. Con un yogur no llegamos a nada de eso, por lo tanto no debería dar sintomatología. Pero esto también es importante explicárselos a los pacientes, porque muchos les tienen pánico porque ven el yogur como si fuese leche, que la leche sí tiene un elevado contenido de lactosa. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a ver al yogur de manera diferente, y más si es un yogur natural, hecho en casa, poder verlo de una manera totalmente diferente, verlo como un alimento fermentado, ¿sí?, que va a estimular el crecimiento de bacterias intestinales benéficas. Cualquier yogur, porque hay una gran cantidad de variedad de yogures, ¿cualquier yogur está permitido para el intolerante a la lactosa? ¿Para poder concentrar el probiótico? O sea, cualquier... Yo creo y soy partidaria de que los yogures con contenido de azúcares simples y de grasas no son buenos moduladores de la microbiota intestinal, o sea que si yo le quiero dar un alimento fermentado a mi microbiota, tengo que tratar de cuidar el perfil de grasas y la cantidad de hidratos de carbono, por lo tanto seleccionaría yogures descremados, o haría mis yogures a base de leche descremada. Eso me parece que es de suma importancia, porque si no estamos, por un lado, diciendo que consumimos un alimento fermentado para estimular a la microbiota intestinal a que crezcan bacterias benéficas, pero por otro lado le estoy dando grasa saturada, le estoy dando hiperconcentraciones de azúcares simples que van a generar lo contrario, ¿sí? Entonces, no es cualquier yogur, hay selección de yogur también. Perfecto. Una pregunta que te quiero preguntar, licenciada. ¿Enfermo celíaco o condición celíaca? Porque considero muchas veces, yo hace 52 años soy celíaca, me considero sana. Bueno, porque haces la dieta. Y hace 52 años. Hace 52 años, obviamente al principio no fue fácil, estoy siendo una niña con carencias económicas inmensas, económicas y sociales, pero no todo el mundo es como yo, sino que bien pregunto, ¿se considera, le pregunto a todos los profesionales que pasan por nuestro programa, enfermo celíaco o celíaco ya sano una vez haciendo la dieta? ¿Está bien eso? Yo creo que la persona es celíaca y puede pasar por un momento de enfermedad y por un momento de salud, y va a depender de él ese momento respecto a la implementación y al cumplimiento de la dieta libre de gluten. En un paciente, en un celíaco de reciente diagnóstico, seguramente esté hablando con un enfermo celíaco, pero cuando se implemente la dieta voy a estar hablando con un celíaco. A ver, celíaco va a ser siempre, desde que se diagnostica, para siempre va a ser celíaco. Lo que me va a cambiar, si va a ser enfermo o va a tener la condición porque cumple la dieta libre de gluten, es ese. El grado de cumplimiento de la dieta libre de gluten lo va a categorizar en enfermo o no. A ver, es una enfermedad, la enfermedad celíaca, el tratamiento es la dieta, ¿sí?
el celíaco que está en dieta libre de gluten tiene recuperación de síntomas, recuperación de serología y recuperación histológica. Perfecto. Dentro de tu experiencia laboral, ¿qué viste más fácil que hacen la dieta, los niños celíacos o los adultos celíacos? Depende, yo no sé si categorizaría en niños o adultos. Yo quizás veo más el contexto emocional, el contexto social, el contexto económico. Hay muchos adultos que la parte del contexto social les afecta un montón, y hay muchos niños que no, porque lo manejan más los padres. Hay niños, lo que sí está claro es el traspaso por la adolescencia. Si tenemos que decir hay un hueco ahí, hay un hueco. Si tenemos que decir qué grupo, ese grupo de mayor, o sea, si tenemos que manejar grupos etarios y decir grupo de mayor riesgo, yo entre niños y adultos no te puedo decir cuál porque cada persona es diferente. Pero si te tengo que decir por grupos etarios, un grupo de riesgo es la adolescencia. La adolescencia es en el momento que el celíaco que fue diagnosticado de niño puede llegar a transgredir y tiene más probabilidad de transgredir la dieta libre de gluten en la adolescencia, y eso sí se ve un montón. Eso es el grupo etario de gran riesgo. Ahí agregaría que al adolescente lo descubren que transgrede la dieta. Hay muchos adultos que transgreden la dieta, pero no tienen el control de otro adulto que los denuncie o que los lleve al médico. Entonces, totalmente. Esos quedan perdidos. Entonces ahí me queda la duda, si el adolescente o el adulto. El niño es el más controlado, porque si los padres toman conciencia, es todo más fácil. Sí, si hablamos de controles, claramente vamos a ir de la niñez a la adultez, sí, en escala. Si hablamos de a quién le cuesta más, es muy personal, porque a un chico le pueden decir no, pero le cuesta un montón, y a un adulto le pueden decir no y también le cuesta un montón. Entonces, el costar creo que es más de forma individual. El control, sí, claramente tienen mucho control los niños, le siguen los adolescentes, y los adultos también podemos diferenciar quién es el celíaco de la familia, de los adultos. Porque no es lo mismo si tenemos una familia con una mamá, un papá y los nenes, y la mamá se encarga de la cocina y es la celíaca, muchas veces puede transgredir y queda en ella. Si la madre es la cuidadora o la que abastece en la cocina al resto de la familia, y el padre es el celíaco, tiene más control el padre. Quisiera, si tenés ganas un ratito, a darle algún mensaje al adolescente celíaco, y Nora, vos también, de la parte psicológica. Me gustaría, porque hay un hueco dentro de la celiaquía en los adolescentes. Está como que no le tenemos tanta consideración. Tanto, me parece a mí. Yo no creo que sea un hueco, yo creo que es un periodo diferente. Y, por ahí, bueno, sí considero, lo que le digo a un adolescente cuando se revela, se cree que se revela a los padres y se está revelando a él mismo, que ahí tiene que tomar conciencia que el que se destruye realmente es él, no los padres, y al que está lastimando es a sí mismo, los padres en segundo plano. Sí, totalmente de acuerdo, creo que es el momento en donde más debemos trabajar de forma interdisciplinaria, si bien ya la dieta libre de gluten nos pone en un lugar de interdisciplina, creo que la etapa de la adolescencia es el gran desafío de la interdisciplina, de poder llegar de diferentes maneras a ese adolescente, de ver cuál es la mejor manera o la manera que necesita ese adolescente, que no son todas iguales, y en equipo poder ayudarlo y poder darles las herramientas explicándole, y cada uno desde su profesión, porque me parece muy importante que en ese momento sí participen tanto la psicología, la medicina, la nutrición. Tenemos que trabajar de forma integrada, porque el paciente es un todo. Me quedé pensando por qué para ustedes les parece el adolescente algo tan complejo y a mí no.
y en realidad es porque yo atiendo adolescentes, entonces los veo todos los días. Y me parece una etapa naturalmente algo común. No, Pero a nivel claro, internacional, dentro de la medicina en general es la etapa que queda en el medio. Claro, a nivel, nosotros en el hospital atendemos adultos, atendemos adolescentes de 18 años cuando salen del Garrahan y vienen al Udaondo. La realidad es que creo que el profesional que atiende ese tipo de pacientes tiene que tener herramientas de adultez, herramientas de niñez, porque es una etapa de transición. Tal cual. Eso me parece súper importante cuando abordamos un adolescente, ver dónde estamos parados y saber que no vamos a utilizar las mismas herramientas que en un adulto o que en un niño, que vamos a tener que intercalar herramientas según las necesidades del celíaco. Y, como decís vos, no hay profesionales exclusivos que trabajen, son muy pocos, no es que no hay exclusivos, son muy pocos, entonces quizás surgen estudios de investigación donde dicen la población adolescente es la población más sensible de grupos etarios a la adherencia a la dieta libre de gluten. Siempre que pensamos que hay una falla, tenemos que pensar por qué es esa falla. Y estoy totalmente de acuerdo de que creo que no hay profesionales que estén combinando las herramientas de la niñez y de la adultez, ¿sí? Nos dedicamos o a los adultos o a los niños. Tal cual. Para no dedicarnos a todos. Entonces, creo que el adolescente cae como en ese hueco que tiene que justo estar con un profesional que pueda tomar las herramientas que le sirvan de cada grupo etario y adaptárselas. Me quedó un tema pendiente que siempre me interesa, que tenemos es el tema de las partes por millón. Perdón, Nora, 7 minutos y cerramos. Sí, el tema de las partes por millón, de los alimentos libres de gluten. Soy muy insistente con eso, porque no entiendo por qué se permite un poco de gluten en los alimentos, por qué los alimentos libres de gluten no son, no tienen gluten no detectable. ¿Por qué se permite que algunas trazas de gluten estén permitidas en ellos en la mayoría de los países, no en todos? Porque, por ejemplo, en Australia y Nueva Zelanda, que hicieron una investigación bibliográfica exhaustiva de las investigaciones que había alrededor del mundo sobre alimentos libres de gluten, y determinaron que no hay investigación que pruebe que los celíacos podemos consumir ni 10 miligramos, ni 50 miligramos, por una cuestión de manejo de la industria, en muchos países se permiten 20 partes por millón, hasta hace poco, y no sé si sigue, se permiten 100 partes por millón en derivados de almidón de trigo, como si los celíacos toleraríamos mejor el gluten que viene de derivados de almidón, que viene unido a derivados de almidón de trigo. Hay cosas arbitrarias, me cuesta entender que se permita que los alimentos libres de gluten tengan gluten cuando cuando los congresos de gastroenterología se dice que hay celíacos que no toleran esas partes de gluten y necesitan hacer una dieta natural. Sí. La realidad es que la tolerancia es totalmente individual. Cada celíaco tolera determinadas partes por millón. Hay un estudio en el año 2007 que se hizo, el de Katasi, y a partir de ahí, donde vieron que 10 partes por millón no generaban lesión, pero 50 sí, fue donde Argentina se paró en las 10 partes por millón, Estados Unidos y Europa buscaron la zona gris, que son esos 20, pero estoy de acuerdo con esto, de que no conocemos el umbral de tolerancia de todos los celíacos, y que hay muchos celíacos, ¿sí?, que tienen un elevado consumo de alimentos industrializados y alimentos sustitutivos, y que superan el umbral de tolerancia por efecto acumulativo, y antes eran categorizados como refractarios, porque no es que no cumplían la dieta libre de gluten, ¿sí?, sino que tenían exceso de alimentos industrializados y sustitutivos por el efecto acumulativo, y superaban el umbral de tolerancia,
¿sí? Y requerían medicación. Hoy, por suerte, ¿sí? Pensamos de otra manera, ¿sí? Obviamente que estoy de acuerdo que son cosas a revisar legalmente, ¿sí? Es muy fácil alcanzar las 10 partes por millón, ¿sí? Y por eso hay tantos pacientes celíacos en dieta natural, porque la mayoría de los celíacos tienen un gran consumo de alimentos industrializados y sustitutivos. Y esa cantidad de alimentos industrializados y sustitutivos acumulan partes por millón, acumulan, y se llega al umbral de tolerancia. No es para asustar, porque yo no quiero asustar a los pacientes, ¿sí? Pero el celíaco debe controlar la cantidad de alimentos industrializados y sustitutivos que consume, quizás menos que en Europa y en Estados Unidos, porque nuestro límite es más bajo, ¿sí? Pero no tener una alimentación basada en industrializado y sustitutivo, que son harinas. Basar la alimentación en lo natural y tener esas salidas de sustitutivos y naturales. Respecto a los miligramos, no hay investigación que pruebe que podemos 10 o 50 miligramos. La investigación de Katasi dice, sirvió para para bajar los ppm en Europa, que se permitían hasta 200. Sí. En Argentina, la Asociación Celíaca Argentina en la misma época denunciaba cuando los alimentos libres de gluten tenían gluten detectable. Nosotros retrocedimos después de esa investigación, y esa investigación dice que muchos de los celíacos que consumieron miligramos subieron los linfocitos intraepiteliales, aparte de que uno de los celíacos, que eran solo 11, dejó la investigación consumiendo 10 miligramos. Entonces, no es una investigación esa investigación sirvió para bajar los ppm en Europa, pero no prueba que podemos eso. No, totalmente de acuerdo, y por eso me parece que hay muchas cosas a modificar en el Código Alimentario argentino. Yo creo que Argentina es un país avanzado en un montón de cosas respecto a la dieta libre de gluten, ¿sí? Pero en otras cosas nos hemos quedado en el tiempo, ¿sí? Y nos hemos quedado con estudios que metodológicamente no pueden llevar a la modificación de un código alimentario argentino o de otro país. Pero por lo menos creo que nosotros debemos estimular determinadas revisiones del Código Alimentario Argentino respecto a la dieta libre de gluten, tanto las partes por millón, seguir estudiando a la avena, porque hay un montón de estudios nuevos de la avena. Creo que hay muchas cosas todavía para modificar, y que estamos en una situación donde nos quedamos con un contenido un poco viejo. Claro. O sin tanto fundamento científico, ¿sí? Nos agarramos de algo, y a partir de eso, como vos decís, metodológicamente no es el estudio, ¿sí? Entonces me parece que tenemos un camino como sociedad largo a recorrer, y nosotros creíamos que ya recorrimos el gran camino de la enfermedad celíaca y de la dieta libre de gluten en Argentina, pero no es así. Siempre hay cosas nuevas. Siempre hay cosas nuevas. Bueno. Modificaciones en el código, modificaciones en la calidad de la dieta, modificaciones en la inclusión de alimentos naturales al igual valor, al igual disponibilidad. Hay un montón de cosas para hacer y hay un camino para recorrer, como el que ya recorrimos, pero hay un camino para recorrer. El ser humano evoluciona, entonces no podemos quedarnos para atrás. Así que te queremos sano desde celíaco a celíaco. Muchas gracias, Paz Temprano. Muchas gracias, Nora Groisman. Gracias a todos los que nos siguen desde las redes sociales. No te olvides, el diagnóstico temprano salva vidas. Exigí el diagnóstico temprano ante cualquier